Rodríguez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 17 de mayo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros trabajadores y miembros jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Saludamos a todos los ciclistas que la caravana por el rescate de la hidroeléctrica de Necaxa acaba de salir a las 6 de la mañana, ya van en camino. Y también enviamos un saludo a los maestros que ante su día hicieron una gran movilización en nuestro país. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Está al borde de la recesión económica y la realidad está muy lejos de lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto el martes 13 de mayo del 2014, en el sentido de que la economía mexicana va por buen camino. Y en los hechos, la industria maquiladora no muestra crecimiento, las exportaciones disminuyeron y el poco empleo que se genera es principalmente en el sector comercio y servicios, pero con bajos salarios y sin prestaciones, lo que técnicamente se conoce como subempleo. Eso lo afirmó el doctor en economía Roberto Gutiérrez Rodríguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, plantel Iztapalapa. El especialista en reformas estructurales, salario y empleo afirmó que si el país no ha sido declarado formalmente en recesión económica es porque las autoridades hacendarias hacen una maniobra en la cual consiste en argumentar que si en un trimestre, durante 2 meses, hay caída económica, como ocurrió en enero y febrero del 2014, pero en uno hay reactivación, como ocurrió en marzo, entonces a eso se le debe llamar crecimiento y no recesión. O sea, entre las mentiras flagrantes y las verdades a medias. Vamos a escuchar. Estamos en una fase muy cercana a la recesión de acuerdo con los indicadores del INEGI. El segundo trimestre no esperan grandes cambios porque en realidad las exportaciones de México no crecieron como se esperaba. Un poco crecieron las exportaciones automotrices, pero el resto se mantuvo bajo y hemos tenido un problema con las exportaciones petroleras. Y Estados Unidos no nos compra la misma cantidad de crudo que antes, ni nosotros estamos en posibilidad de vender tanto. Lo que es más preocupante es que el sector que genera empleos y que se esperaría que fuera el motor de la economía, que es el manufacturero, está creciendo a tasas muy bajas y está generando muy pocos empleos. De hecho, si medimos los empleos que se han generado en el sector manufacturero desde que México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son casi imperceptibles. Entonces, la responsabilidad de crecimiento del empleo recae más en el sector terciario, que es servicios y comercio. Y los empleos que se generan en estos sectores, desafortunadamente, son de muy baja calidad, con salarios raquíticos y con pocas prestaciones. El empleo ha tenido un comportamiento muy deficiente en los últimos años, no solo porque ha sido escaso, sino porque los salarios reales han estado disminuyendo. Los cálculos con relación a la caída de los salarios reales en todo lo que va del presente siglo, es decir, hasta 2014, muestran una disminución por lo menos de los salarios mínimos de casi 10%. Pero hay ramas de actividad en las que la caída es mucho mayor. Por ejemplo, precisamente las orientadas a la exportación han tendido a caer más por la falta de demanda externa. El investigador de la UAM, Roberto Gutiérrez Rodríguez, explicó que la alternativa para reactivar a la economía nacional debería ser el mercado interno, pero este no puede crecer
porque tampoco hay capacidad de compra de la población y eso detiene el consumo, la producción y frena la generación de empleo e impide la recuperación económica. En esta no reconocida recesión económica, 7 de cada 10 mexicanos sobreviven en el subempleo y las reformas estructurales tampoco han servido para crear más empleos, como lo prometieron diputados y senadores y funcionarios del gobierno federal, porque las reformas estructurales tampoco han atraído inversiones ni han logrado el crecimiento económico en México. La caída del producto tuvo un efecto terrible en la población. Los salarios mínimos, como usted recuerda, aumentaron 3.9% el año pasado, pero los salarios promedio de la economía también anduvieron cerca de ese nivel, digamos 4 o 4.2%. Para el año actual, la inflación va a rondar el 4%, entonces es un año más de caída de los salarios reales. Por supuesto que le afecta a los trabajadores, y a esto le agregamos la falta de oportunidades de empleo, y los empleos que se están generando son empleos mal remunerados, y en cada 10 empleos que se generan actualmente, 7 empleos son en el sector informal. El sector formal de la economía solamente puede absorber a 3 de cada 10 desempleados. Doctor, y nos han venido diciendo desde el sexenio pasado, pero más fuertemente en este sexenio, que con las reformas estructurales el país va a mejorar, la economía va a crecer, va a haber más y mejores empleos, pero lo que vemos es que con las reformas estructurales que se han hecho no ha funcionado por los datos que me está dando. Y ahora viene una reforma petrolera y eléctrica, una reforma energética, y todo indica que más bien va a haber desempleo. Como la zanahoria, llevamos ya varios años en que los secretarios de Trabajo y los secretarios de Hacienda siempre han manifestado que los empleos sí se van a crear en México siempre y cuando se creen las reformas estructurales, porque las reformas estructurales van a permitir que crezca la economía. En realidad, ahora ya han tenido que hacer modificaciones a su concepción original, porque están reconociendo que no es fácil que la inversión lleguen de inmediato. Lo que estamos observando es que se están aplazando los proyectos de inversión, de modo que el crecimiento tampoco ha llegado a México. O sea, es una visión diametralmente opuesta a la del gobierno, que con jauja nos dicen el martes el presidente Peña Nieto que ya estamos reactivándonos, que la economía va bien, pero lo vemos en nuestro poder adquisitivo, en nuestro ingreso, en la falta de empleo, que eso pues no es cierto. Si hubiera empleo, estaríamos consiguiéndolo, ¿no? Y en Estados Unidos ya reconocen que ellos ya entraron en una recesión económica nuevamente. Imagínate que es el país número 1 de su economía a nivel mundial y reconocen que hay problemas graves porque tiene que ver con la acumulación, ¿no? Solamente el 1% de la población en Estados Unidos acumula casi el 99% del Producto Interno Bruto, lo que está pasando en México. O sea, el problema en nuestro país es que unas cuantas personas acumulan la mayor parte de la riqueza en nuestro país, no está distribuida entre la población, y se observa que estos burgueses que están en el gobierno y las multinacionales prefieren la acumulación que la distribución con salarios bien remunerados, con la generación de empleos, para que se pueda reactivar el mercado interno. Es imposible en las condiciones en las que estamos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es: ¿qué porcentaje de trabajadores mexicanos debe de contratar las empresas o establecimientos según la Ley Federal del Trabajo? La respuesta es: el artículo 7º dice: en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá de emplear un 90% de trabajadores mexicanos por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionistas, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una proporción que no exceda de 10% de los de la especialidad. Dice: el patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. Dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales. Y está pasando algo diferente de lo que dice la ley. Hoy nos están invadiendo ya los chinos.
En la industria petrolera sobre todo, ¿no? Están en el comercio informal, están en las áreas del campo, están en las maquiladoras, están en el sector textil, están en el sector del zapato. En todos lados nos están invadiendo los chinos, y además también coreanos. En gran parte del Bajío están los coreanos, y también extranjeros de Estados Unidos, o sea, gringos están aquí. Entonces imagínate lo que está pasando, que nos están invadiendo, y los trabajadores mexicanos tenemos que salir de nuestro país de migrantes a otro país, cuando aquí podemos generar, o se pueden generar los empleos. Y otro caso que está muy claro es el caso de Dragon Mar en Cancún, donde ya compraron un territorio en los chinos y van a desarrollar ahí impresionantes zonas comerciales y turísticas, pero con sus propios trabajadores. Entonces recordemos que hace un siglo Ricardo Flores Magón, en su declaración de su Partido Liberal, decía que había que tener cuidado con la migración de los chinos, y este gobierno se prepara para firmar un tratado de libre comercio con China. O sea, si nos ha ido malísimo con el tratado de libre comercio con América del Norte, ahora que no vamos a esperar con un tratado con los chinos, ¿no? Sí, porque ellos tienen todavía un sistema semiesclavista de explotación de la mano de obra, e incluso ellos golpean a los trabajadores, tanto coreanos como chinos, y las autoridades laborales mexicanas hacen como que no ven y como que no oyen. Sí, el tema es que no quieren trabajadores, sino quieren esclavos, y así vimos que la reforma laboral es una reforma esclavista, sin derecho a nada, y te despidan cuando quieren y te contraten por horas, sin seguridad social y todas las facultades al patrón para que con la mano en la cintura despida a un trabajador mexicano y contrate pues extranjeros que están llegando a nuestro país. Y así lo vimos en el sector eléctrico. Las empresas contratistas de la CFE traen centroamericanos también haciendo el trabajo, los tienen asignados en bodegas, les pagan 100 pesos por trabajar 12 horas y muchos se han accidentado. No hay registros de ellos, no saben de qué familiares son, dónde estaban, y total, se van a la fosa común, nadie los reclama. Eso es lo que está pasando en el mundo del trabajo en nuestro país. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde pues a lo largo de estos casi 9 años hemos estado publicando información a detalle en todos estos temas. Otra información se encuentra en el estudio de transmisión de frecuencia laboral Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, que maneja la línea de camiones de 2 pesos de RTP en la Ciudad de México. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Lulu, buen día Martín, hola Luna. Sí, un saludo antes que nada a todos los trabajadores sindicalizados del transporte de RTP. Bien, mire, nuevamente estamos en una situación muy complicada en nuestros distintos módulos operativos. El trasladar 300 autobuses de la línea 2 ha debilitado las 94 rutas que tenemos. Hay demasiadas quejas de los usuarios por la distancia que hoy tardan en llegar nuestros autobuses. Hemos elaborado una propuesta al jefe de gobierno, también a la dirección general, de 139 Mercedes-Benz que tenemos parados en los talleres y que son de fallas menores, nuevamente un trabajo similar como el que hicimos en el 2013. Esto representa 1 millón de pesos. La directora ya hizo la licitación pública internacional, sin embargo no está en las condiciones, menciona, de hacer una compra directa. Nosotros insistimos que sí, porque ya investigamos que cuando hay un plan emergente como el que hubo en la línea 12, también puede haber una compra emergente para estos casos, siempre y cuando los estándares de precios y de marca se establezcan y no hay mayor problema. Esta semana lo recibió el secretario de Gobierno, el subsecretario, hicimos mención, entregamos los documentos de que busquen la alternativa de comprar en estos días una compra directa, porque la licitación se va a alargar a un promedio hasta el mes de julio, posiblemente agosto, que lleguen las primeras refacciones, pero nuestro parque va descendiendo. Entonces esto agrava el problema, porque es materia de trabajo que diluye, y bueno, el riesgo de trabajo que existe es que empecemos a tener parados a los operadores, demanda de los usuarios, y ya no se cumple el decreto de creación. Y bueno, es algo que hemos solicitado al jefe de gobierno. Adicionalmente, existen 2 tipos de convenios que se acordó después de la firma del contrato colectivo,
y que han alargado. Esto se hemos llamado al jefe de gobierno para que gire las instrucciones al licenciado Miguel Ángel Vázquez para que atendamos estos dos convenios que es en beneficio de todos los trabajadores. Hugo, ¿y cuántos usuarios han sido afectados por esta reducción de 300 camiones y en qué áreas? Principalmente en la zona oriente, suroriente y en la zona oriente. Tenemos un promedio de 200.000 usuarios diarios que se dejaron de transportar por los 300 autobuses que se llevaron a la línea 2. Y con estos 139 torinos no los sustituimos completamente, pero por lo menos 120.000 usuarios siempre empezaremos a transportar diariamente con estos 139 torinos. Sí, porque fueron usuarios que tuvieron que aumentar su gasto en transporte al pasar a que pagaban 2 pesos, tuvieron que pagar 5.50 o 6 pesos que les cobran a los la gratuidad que ahora de cada 10 son 4 los que el gratuidad de todos los tarjetas sociales que ha entregado el gobierno, y bueno, también están desatendidos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Muchas felicidades por el acuerdo que sacaron y mucho éxito ahora en la caravana que ya salieron los primeros compañeros. Sí, los ciclistas ya van en camino, enseguida la caravana motorizada. Y bueno, es bastante gente que llama pidiendo asesoría, licenciado. Hay una es Magali Naranjo, dice que ha visitado nuestra página de internet. Si yo vivo en provincia, en mi ciudad no puede escuchar el programa en radio. En mi caso es que estuve trabajando desde el 2006 hasta el 2013 con una empresa de outsourcing. Dice que ahora es legal este esquema en la reforma laboral, fiscal, que en el 2013 fue víctima de hostigamiento por parte de la empresa beneficiaria queriendo obligarla a firmarles una renuncia voluntaria con condiciones favorables solamente para ellos, sin respetar sus derechos. Convenio que por supuesto no firmó y acudió a poner formalmente la demanda en la Junta de Conciliación. Aunado a esto, le comentó que este despido se suscitó porque en el 2012 interpuso demanda de alimentos contra el padre de su hija, que labora en la misma empresa beneficiaria y tiene un puesto de alto rango. Y la empresa, con afán de favorecimiento, rindió informes falsos sobre los ingresos al juzgado, por lo que interpuso demanda penal contra ello ante el Ministerio Público de su localidad, contra la empresa, contra el padre y contra quien resulte responsable, situación que ahora le ha provocado también problemas fiscales, puesto que ellos, como mis retenedores, me han informado sobre las retenciones que me hicieron en 7 años que laboré, y temo que ahora el SAT le requiera. ¿Qué puede hacer, licenciado? Pues es todo un caso, ¿no? Porque es laboral, civil, penal, fiscal. Pues yo lo que creo conveniente es primero poner alerta a todos los trabajadores que están bajo estos esquemas. Efectivamente se reformó la ley, pero la ley todavía prevé hasta ahorita, menos en letra, que las outsourcing y las empresas, las que prestan el servicio de las outsourcing, son solidariamente responsables de cualquier efecto que tengan los trabajadores. Otra cosa son los criterios que tienen las juntas, pero la ley dice eso. Entonces yo creo que habría que entender primero esa situación. Una segunda cuestión es en el sentido de que las outsourcing efectivamente lo que están haciendo es evadiendo el pago de impuestos, no solamente de la propia empresa, sino de los trabajadores. Aquí me parece que es correcto la denuncia penal que presentó, pero también tiene que acudir ante el SAT a presentar una denuncia administrativa, una demanda administrativa en contra de quien resulte responsable, pero principalmente la outsourcing de la empresa principal a la que prestan los servicios, por evasión de impuestos, retención ilegal de impuestos y no declaración de impuestos. La señora nos solicitó, porque hablé con ella por teléfono y me decía que quería una asesoría en las 3 materias, porque donde es señor, en el estado de Tlaxcala también, me decía que es muy difícil encontrar abogados que puedan facilitarlo. Y hay abogados que le cobran hasta el 70%, incluso firmó el convenio de su demanda laboral y le está cobrando el 70% de lo que llegara a resultar si es que ganara. Y le está cobrando 40,000 pesos por llevar la denuncia penal, y 35,000 por llevar el divorcio, y 40,000 pesos
respuesta de la demanda fiscal. Entonces, pues, realmente bajo esa situación estamos atados muchos trabajadores. No, pues entonces resulta peor ir con el abogado, ¿no? Bueno, con los de allá. Pues sí, sale más explotador que la patrón. Sí, pues sí. Pero yo creo que hay otras alternativas que los trabajadores tenemos que explorar. Entre ellas es la organización. Y a mí me parece que aunque la nueva central de trabajadores está incipiente en su trabajo diario, pero posiblemente con el tiempo podamos dar ese tipo de asistencia a todos los trabajadores y evitar los abusos tanto de las autoridades como de abogados, que desafortunadamente algunos vemos en esta profesión tan digna y necesaria como un negocio particular, y yo creo que no debe ser así, pero bueno, son una opinión nada más la que yo veo sobre esto. Bueno, licenciado, ¿por qué no le da al auditorio sus teléfonos para que se comuniquen en caso de que requieran asesoría? Con todo gusto, es 55 16 77 97 88 o a través del correo electrónico de la página de Frecuencia Laboral. Sí, también pueden meterse al portal www.frecuencialaboral.com. Ahí hay un botón que dice Conoce tus derechos, le da clic y ahí vienen los datos del licenciado Luna y algunos consejos que él nos da aquí. Bueno, pues tenemos llamadas. Celestino Herrera de San Luis Potosí envía saludos al Popeye, al bombero peregrino y a todos en el programa, y yo aprovecho para efectivamente también enviarle un saludo al Popeye, que sigue en recuperación de una operación que le hicieron, a Joel Hernández el Popeye, a Andrea Luna, que está aquí con nosotros apoyándonos en los teléfonos, al amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, oficial de bomberos, y a el licenciado Luna, que nos apoya aquí con la asesoría jurídica, a David Muñoz. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Muchísimas gracias. Tenemos tres visitas, que son 2 niñas y su mamá, están aquí con nosotros en el estudio, que querían saber y conocer cómo es que se transmite el programa. Bienvenidas. Más llamadas del auditorio, el Popeye también nos llama, saluda a todos los que estamos transmitiendo. El Víctor Hernández de la Gustavo Amadero dice: el secretario de Hacienda dijo que los beneficios de la reforma energética se verían en el 2015, ahora dice que serán dentro de unos 10 años. Blanca Quintero de Escapuzalco saluda al programa, dice: ya están desapareciendo las tiendas del IMSS y del ISSSTE en Tulancingo. Bueno, Ángel Alcántara, un saludo combativo a la resistencia del módulo EKTP que lleva el C. Raúl González en contra de altos cobros de luz de la Comisión Federal de Electricidad. Ernesto Brambila envía saludos a Martín y a todos los del programa de Frecuencia Laboral. Muchas gracias. Y tenemos más información. Altos funcionarios públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, y del gobierno de Felipe Calderón, del expresidente mexicano panista, hicieron negocios privados con empresas productoras de luz, fundamentalmente españolas, como son Repsol, Iberdrola y Unión Fenosa, y para justificar la contratación de las termoeléctricas de estas empresas, que son propiedad de Juan Carlos, rey de los españoles, pues provocaron parálisis del 31% en la capacidad instalada de generación eléctrica, entre las que se encuentran las termoeléctricas. Eso se denunció desde el 2010, pero ya más concretamente en abril del 2012, César Augusto Santiago, en ese momento encabezaba en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para investigar las denuncias de corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Y pues vale la pena decir que César Augusto Santiago ya le dieron las gracias. Era el apoderado legal de CFE, ya le dieron las gracias. Terminó su carrera política en este país. Entonces ya podrá seguir denunciando todo esto que él fue descubriendo aquí con la corrupción en Comisión. Pero nunca presentó su informe en la Cámara de Diputados, y vaya que se creó una comisión especial por el Congreso de la Unión para investigar la corrupción, y él fue el que presidió esa comisión. Y nunca presentó un informe al Pleno, se llevó toda la información, le sirvió para manejarse en el medio político, para llegar a ser apoderado legal de la CFE en esta administración. Pero le acaban de dar las gracias, ya no sirve para el sistema, adiós. Pero como es el alquimista del PRI, pues a lo mejor regresa denunciando, ¿no? Seguramente le dieron una pensión, ¿no? Porque es la costumbre con ese tipo de funcionarios que tienen una gran cantidad de información, trabajan 6-7 meses en una empresa y les dan pensiones fabulosas, ¿no? Como
han sucedido con los ministros de Hacienda. Y va a haber con los ministros de los tribunales electorales y los magistrados. Hay más información, dice, de acuerdo al informe del 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad solamente utiliza el 69% de las hidroeléctricas y en cambio usa el 80% de la luz que generan las empresas principalmente españolas. Lo paradójico es que hay más de 40% de reservas de energía. Le están comprando a estos mismos empresarios extranjeros y no quieren utilizar la que se genera a costos bajísimos con las hidroeléctricas, con lo cual beneficiaba directamente al rey Juan Carlos de España, propietario de Repsol, Iberdrola y de Unión Fenosa. Casi un año antes de que se hiciera estas denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación, o poco más de un año, el 28 de septiembre del 2010, el entonces senador de la República por el Partido del Trabajo, ahora por el Partido Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Monreal, solicitó al Pleno de la Cámara de Senadores en ese momento que se investigaran actos de corrupción de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que estaban involucrados en la parálisis artificial de las hidroeléctricas, lo cual había provocado inundaciones en los estados sureños de Chiapas y Guerrero. No sé si recuerdan que hubo gente que perdió todos sus bienes con estas inundaciones y se decía que había sido un deslave. Y después se descubrió que no, que había sido una parálisis artificial de la hidroeléctrica y se asolvaron los desagües y terminó derrumbándose. Ahora sí que el retén que les ponen para que no salga de golpe todo el agua que se acumula, ¿no? Bueno, pues eso provocó, como les decía, la pérdida del patrimonio de miles de mexicanos. Además, firmaron contratos los de Pemex FE con Repsol, contratos hasta el año 2024, tienen vigencia hasta el 2024, entre los que se encuentran pues comprarle a Repsol la introducción por coyotaje de gas natural. Eso se lo compran a Perú alrededor de 40 centavos de dólar, lo meten por Texas y nos lo venden a $14. Ellos ganan más de $13 en toda esa operación. Y eso lo aceptaron haciendo sus contratos, como les digo, a largo plazo hasta el 2024, para que se genere luz a través de gas natural. Paralizaron la producción de gas natural, que el mismo titular de Pemex en ese momento dijo que en México abundaba el gas natural, pero no se producía, y ellos están ganando. Y quienes están asumiendo el costo de los altos precios de la luz somos nosotros, porque se encareció con la producción con gas natural. Todo esto ocurrió después del decreto ilegal de extinción de luz y fuerza del centro en octubre del 2009. Un año después, en 2010, llegó el 17% de la capacidad instalada CFE artificialmente ociosa, cuando el límite es el 6% establecido por la Junta de Gobierno de la paraestatal. Hoy más del 40% entre estas instalaciones se encuentra la hidroeléctrica Necaxa Puebla, la cual hoy será rescatada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es importante señalarle a los usuarios que nos deben de estar escuchando que el decreto de extinción de luz y fuerza del centro fue el preámbulo para iniciar el proceso de desincorporación de todo el sector eléctrico, para iniciar su privatización. Hoy lo podemos ya constatar con las leyes secundarias que presentó el presidente de la República, donde la CFE va a dejar de ser un organismo descentralizado, pasa a ser una empresa común y corriente, y además quitaron de la Constitución la explotación de los recursos como una actividad exclusiva del Estado, y quitaron de la Constitución que el sector eléctrico sea un área estratégica, y quitaron de la Constitución que el sector eléctrico no se considere monopolios. Y hoy en las leyes secundarias van a poner al SAE para el inicio de la liquidación de la Comisión Federal de Electricidad. A todos los trabajadores de la CFE, los sindicalizados, les van a respetar sus derechos conforme a la Constitución y a la ley. O sea, su liquidación conforme a la Constitución, conforme a la ley. Y lo grave para los usuarios es de que les va a haber empresas privadas que se dediquen a la comercialización, a la distribución. Solamente el Estado va a tener el control y la red de transmisión. Y por eso el cambio de los medidores digitales, que los puedas manipular vía remota para que pagues por adelantado la electricidad sin subsidio. El costo de la electricidad se ha incrementado a más del 100%.
todo el subsidio que tenía la tarifa doméstica se la han transferido a la tarifa industrial, que hoy es increíble que los industriales paguen a 90 centavos el kilowatt hora, mientras que un usuario doméstico lo está pagando a 3 pesos con 50 centavos. Entonces, a 4 años, 7 meses del legal decreto de extinción, que tuvo como consecuencia el despido de 44,000 trabajadores, la agresión a un sindicato que va a cumplir 100 años, a 4 años podemos decir que ni bajaron las tarifas eléctricas, que fueron las mentiras de los sinvergüenzas del PAN como Felipe Calderón y Javier Lozano, tampoco mejoró el suministro de energía eléctrica, y hay variaciones de voltaje por todos lados, hay un robo permanente de toda la red de cobre y reemplazo por aluminio, las obras fuera de norma, se han gastado doblemente lo que le daban a luz y fuerza a estos de la CFE en la zona central del país, todavía tienen grandes rezagos, y sobre todo que todo el parque de generación eléctrica de luz y fuerza está fuera de servicio, solamente está funcionando un 30%. A 4 años, 7 meses, los trabajadores de la hidroeléctrica Necaxa, que están en la resistencia, se dieron a la tarea de hacer un recorrido a todo el sistema hidrológico, y todo está abandonado. O sea, lo que son los túneles de conducción de las tomas de agua, las compuertas ensolvadas, los generadores desarmados, la planta de Tezcapa saqueada completamente, siendo un robo completo de maquinarias, de equipos, de utensilios en esa zona. Y además ahí vemos que de fondo hay los grandes intereses de los negocios. Por ejemplo, a Fernando Larrea le dieron permisos para explotar la minería a cielo abierto en esa región. Se preparan para modificar el uso de suelo en esa región para llegar los grandes desarrolladores de vivienda con campos de golf, y la hidroeléctrica la quieren sepultar. Por eso la acción del día de hoy, 17 de mayo, la caravana a la hidroeléctrica Necaxa por el rescate de la hidroeléctrica, para que se considere patrimonio industrial de la humanidad, para que los que están estudiando en las escuelas públicas y privadas de ingeniería puedan continuar haciendo las visitas guiadas para ver la gran ingeniería del siglo pasado que es esta hidroeléctrica, y los 22 municipios de la región, los vecinos, puedan recibir la electricidad a 54 centavos el kilowatt hora en su casa habitación, y además defender el agua, la sierra y todo lo que es el medio ambiente en esa región. Bueno, pues toda esta información del desmantelamiento artificial de las hidroeléctricas y del sector energético, pues puede usted darle una checadita en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí hemos ido publicando todo esto conforme ha ido ocurriendo, y le invitamos a que nos visite. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre la obligación que tiene el patrón de proteger a los centros de trabajo contra los incendios. Según la norma oficial mexicana 002, es obligación del patrón contar con un croquis, plano o mapa del centro de trabajo y colocarlo en los principales lugares de entrada, tránsito o reunión de los trabajadores. Este croquis debe contener la ubicación de los equipos y sistemas de contraincendio, las rutas de evacuación, las salidas y escaleras de emergencia, la ubicación de los equipos de seguridad para los integrantes de la brigada. Además, contar con un plan de atención de emergencias, capacitar a la brigada contra incendio y desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bueno, Martín, nos estabas diciendo que va a haber una serie de actos allá en Necaxa para rescatar esta hidroeléctrica. Sí, ya empezó la caravana ciclista. A las 6 de la mañana salieron de Antonio Caso 45, ya van rumbo a Necaxa. A las 8:30 de la mañana sale la caravana motorizada, van compañeros con sus vehículos, va transporte pasajeros también para nuestros compañeros.
compañeros, van los que van en sus motocicletas, que es el tercer aniversario de nuestros compañeros motociclistas del SNE, y a las 12 del día habrá un acto cívico en la plaza principal del municipio Juan Galindo. Se va a develar una placa que rescataron nuestros compañeros. Es la placa que se había colocado en las instalaciones de la hidroeléctrica en el marco de los 100 años de la hidroeléctrica. Ya la tenían ahí los contratistas de la CFE en el montón del fierro viejo para su venta. Entonces rescató, se va a develar con la presencia del presidente municipal de este municipio. A las 2 de la tarde recibiremos a todos los caravaneros en el estadio 14 de diciembre, que es un estadio propiedad del Sindicato Mexicano de Electricistas, y de ahí habrá una movilización rumbo a las instalaciones de la hidroeléctrica y a reorganizarnos para los plantones en las propias entradas, para poder decirle al pueblo de México que este patrimonio que es de los mexicanos está en riesgo y que es necesario la solidaridad de todo el pueblo de México para que se mantenga funcionando como una hidroeléctrica en beneficio del pueblo de México. Muy bien, más adelante seguiremos con ese tema. Por lo pronto nos vamos a otra información también importante. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por organizaciones defensoras de derechos humanos y de comunicadores, interpuso una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que interponga una controversia constitucional en contra de la Ley de Movilidad de aquí de la Ciudad de México, que se aprobó el 30 de abril del 2014 por la Asamblea Legislativa del DF. Eso debido a que estableció 2 artículos ahí metidos, para que no se notaran tanto, que alentan al control y la posible represión de la manifestación pública y la protesta social. Esperábamos que este golpe no llegara por la derecha, porque hay 2 iniciativas para regular las marchas que interpusieron 2 legisladores panistas en el Senado y la Cámara de Diputados con el mismo propósito. Ambas se encuentran congeladas. Paradójicamente, en la Ley de Movilidad que aprobaron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todos los partidos, incluyendo el Partido de la Revolución Democrática, aprobaron la Ley de Movilidad, en la que incluyeron los mismos artículos que aprueba limitar y reprimir tanto la libre manifestación como la protesta pública. Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos informa. Sí, bueno, lo curioso es que allá en la Cámara de Diputados, al diputado panista Sotomayor, que presentó la iniciativa precisamente para que se hiciera una ley sobre las marchas y se incluyera que fueran por una calle determinada a determinada hora y pidiendo permiso previo, lo cual no se hacía yo creo que desde 1979. Yo me acuerdo que participé en una marcha precisamente para acabar con eso, porque se tenía que pedir permiso. Y un montón de estudiantes, miles de estudiantes salimos. Yo nada más iba ahí como de a ver qué pasaba, porque me invitaron. Pero fue una marcha gigantesca precisamente retando al gobierno a ver si no se iba a reprimir por no pedir permiso. Desde entonces ya no se pide permiso y ahora resulta que la izquierda lo aprueba. Nos quieren obligar a pedir permiso para protestar, cuando eso pues ni la ONU lo tolera, ¿no? Y además de pedir permiso, de que les tienes que notificar con 3 días de anticipación por escrito, debes de decir cuál es el motivo de la marcha, cuánta gente va a asistir, cuáles van a ser las rutas que vas a tomar, y depende de ellos si te autorizan o no hacer la marcha. O sea, están instaurando un gobierno autoritario en todo el país, ¿eh? Entonces hay que salir a marchar igual que como lo hicimos en 1979, a ver si no nos dan estos barrotazos, ¿verdad? O nos meten a la cárcel, pero hay que salir a marchar sin permiso, sin pedir, retando a la autoridad, porque no se pueden tolerar este tipo de autoritarismos, y menos que vengan de la supuesta izquierda que debería defender las libertades democráticas. Y es la izquierda la que aprueba las iniciativas panistas, que es lo peor de todo. O sea, eso resulta digno de hacerlo notar, enfatizarlo para la historia. Fíjate que lo que está de fondo también es la privatización de la visita al centro histórico de la Ciudad de México. O sea, lo quieren hacer como Londres, ¿no? Como en París, en algunos lugares, donde los ciudadanos tienen que pagar para poder entrar a ver los grandes edificios o monumentos. Hoy quieren hacer lo mismo en el Distrito Federal. Al rato pues vas a tener que tener tu tarjeta TAC para poder entrar a la Plaza de la Constitución. Sí, porque le vendieron en Slim desde Andrés Manuel López Obrador varios edificios del centro histórico. Sí,
Sí, o sea, es la izquierda la que está haciendo todo esto, pues se comporta igual en ese terreno que la derecha, o peor, porque la derecha tiene enfrenada la iniciativa y ellos ya la aprobaron aquí. En Quintana Roo hicieron lo mismo en el Congreso local. El mismo día, exactamente. Le dieron facultades al gobernador de utilizar las Fuerzas Armadas para disolver, dicen ellos, las protestas en dependencias o bloqueos de avenidas para poder tener, dicen, gobernabilidad en el país. Eso fue el día del niño, ¿no? O sea, nos quieren tratar como menores de edad, pero no hay que permitirlo. Vamos a escuchar lo que nos explicó el abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Simón Hernández León. Tanto la restricción a las vías primarias como el aviso previo son las que nosotros vemos con preocupación en el caso de las manifestaciones en el Distrito Federal, porque finalmente nos remiten a que las autoridades administrativas tendrían una facultad para definir si autorizan o no determinadas marchas y también para señalar que cuando se utilicen las vías primarias, en este caso la fuerza pública puede ser utilizada para también desalojar las vías. En la Cámara de Diputados y en la de Senadores quedaron paradas dos iniciativas similares que presentaron panistas. Quedaron paradas porque la Comisión de Derechos Humanos las está revisando. En este caso, procede también solicitarle a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que revise esta ley. En el caso de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, como ya es una ley aprobada, lo que procede es que la Comisión de Derechos Humanos del DF, e incluso también la Comisión Nacional, interpusieran una acción de inconstitucionalidad para que fuera la Suprema Corte de Justicia quien determinara si estas legislaciones estaban violando los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados, y se tienen 30 días a partir de su entrada en vigencia para que se interpongan estos recursos. De hecho, en esta semana, las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social interpusimos una petición ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ejerza su facultad e interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, impugnando estos dos artículos de la Ley de Movilidad. También le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Nancy Peralta te pregunta, Martín, o te comenta que hay que recordar que Cuauhtémoc Cárdenas ya se había entendido con el PAN desde que estuvo Fox. Cuauhtémoc había aceptado un cargo, mucho cuidado con el PRD, opina ella. Rodolfo Galicia dice que en internet hay una página que se llama el Nuevo Orden Mundial y México está incluido. Sí, así es. Rocío Aguilar dice: los gobernantes que tenemos están entregando a la patria en bandeja de plata. Saludos a todos los que estamos en el programa. Guillermo Gómez, jubilado del IMSS, dice: saludo al programa. Dice: los chinos nos invaden gracias a la apatía de todos los mexicanos. Sí, nos vamos a más información. Maestros de distintos estados de la República conmemoraron su día el 15 de mayo del 2014 con una marcha en el Distrito Federal, pero antes pasaron a la Secretaría de Gobernación a negociar la solución de un pliego petitorio en el que reclaman que no haya despido de profesores con el pretexto de la reforma educativa ni merma de sus prestaciones. En la entrevista con Frecuencia Laboral, el secretario general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con sede en Michoacán dijo también que se refirió al incremento que les autorizaron un día antes o que les anunciaron un día antes de 3.5% directo al salario y con otras prestaciones pues también aumentaba supuestamente a 6%, pero dice que en los hechos este supuesto incremento salarial solo alcanza para comprar 6 tortillas por maestro. Vamos a escuchar. Hemos estado en mesas de trabajo con Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación. Entregamos un documento con algunos puntos muy específicos sobre estabilidad laboral, sobre permanencia en el lugar, en el empleo, asimismo como democracia sindical, bilateralidad y recursos suficientes para planes, programas alternativos en materia educativa. En el momento que entregamos el documento, el día de ayer, se generan compromisos. Fuimos por un primer documento en donde el gobierno federal se compromete junto con las subsecretarías, o mejor dicho, secretarías que estuvieron
en la misma mesa a generar una respuesta concreta a los planteamientos el 21 de mayo y con el compromiso de que para el 30 del mismo mes de mayo se cierra esta parte de las mesas de trabajo que tenemos para con ellos. Respecto al salario maestro, que les aumentaron un 3.5 directo al salario más prestaciones, ¿cómo ve este incremento salarial? El aumento al salario para nosotros representa algo así como 7 pesos. Un aumento salarial de ese tipo no da la condición de recuperar el poder adquisitivo de nuestro salario, de nuestro trabajo, si lo comparamos como por ejemplo con el aumento a la gasolina, el aumento al transporte, el aumento de la canasta básica, equivale prácticamente a 6 tortillas, un boleto y medio del metro, y desde luego que repudiamos esa farsa, ¿no? En otro tema, la reforma constitucional en materia política, así como las leyes secundarias que se aprobaron de fast track en 2 días, ni siquiera en 2 días, 5 horas, el miércoles y 5 horas el jueves, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, sin llamar a consulta ciudadana como ya no lo hacen desde que llegó Peña Nieto al poder, y le surgía porque a los legisladores, que son los principales ganones de todo esto, junto con ministros de la Suprema Corte y otros funcionarios, les interesaba aprobar la reelección por 4 periodos consecutivos para diputados y 2 periodos consecutivos para senadores. Eso para el 2015 ya lo van a poder hacer. Los consejeros electorales del nuevo Instituto Nacional Electoral aumentaron de 6 a 9 años su mandato, igual que el Procurador General de la República. Todos ellos con salariazos que oscilan entre 300 y 550,000 pesos mensuales. Y los ministros del Tribunal Electoral, como ya sabemos porque fue el escándalo y en eso se centraron los diputados, que no le cambiaron ni una coma ni un punto a lo que les llegó del Senado, pues van a tener un retiro, ya que termina el periodo electoral, de 6.3 millones de pesos al año, y pues lo que se decía es que esto es como comprarlos, ¿no? Para pues que no vean ni oigan las tranzas que haya en el proceso electoral. La maestra Marta Singer, profesora y coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la FES UNAM, en entrevista con Frecuencia Laboral dijo que los legisladores se sometieron a los dictados del presidente de la República, negociaron cosas que quedaron ocultas para la población y no abandonaron en nada para impulsar la democracia y la participación ciudadana. Me parece que hay una actitud centralizadora que se expresa en la forma como se constituyó al Instituto Nacional Electoral o de Elecciones y las condiciones tan complicadas que se dan para las candidaturas independientes, para la consulta popular, para la formación de nuevos partidos, para la impugnación de los procesos electorales. En fin, creo yo que y las formas como se dieron estas decisiones pues dejaron fuera la posibilidad de que muchos ciudadanos interesados pudieran expresarse. Creo yo que nuestra democracia es todavía muy débil y los partidos políticos han contribuido a excluir a la sociedad del debate sobre temas que son de interés para todos. Esto evidenció que se fortalece la partidocracia y se debilita a la democracia y la participación ciudadana. Yo creo que la participación ciudadana y la democracia en México están muy limitadas y que las decisiones, ojalá las estuvieran tomando siquiera los partidos, están negociando con objetos que son totalmente oscuros para la mayoría de la población. Creo yo que hay una ausencia de espacios para la participación y para un debate amplio y plural, y que los partidos están sometiéndose a las decisiones del presidente a cambio de cuestiones que pues desconocemos la mayoría de los ciudadanos. Tampoco quedó muy claro la participación de organismos o personalidades privadas que van a aportar a las campañas. El problema es pues la ausencia
de instrumentos que permitan un auténtico control sobre el uso de los recursos que hacen los partidos, tanto públicos como privados. Bueno, y las candidaturas ciudadanas, que prácticamente van a ser imposibles, porque les están pidiendo alrededor de 700,000 firmas pues, en todo el país, que es más, creo que pues, ni a los partidos políticos se las están pidiendo, ¿no? Sí, es muy claro que hay una clase política burguesa que ha acomodado sus leyes para sus propios fines. Para mantenerse en el poder. Así es. El dictador. Por eso es importante que los ciudadanos creemos instrumentos de organización y de lucha. Se lanzó una convocatoria para la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, la OPT, y es un instrumento que nos va a permitir, por lo menos, organizarnos, saber cuáles son nuestros derechos ciudadanos, cómo los ciudadanos tenemos que participar en las decisiones del país y no dejarles a estos burgueses las decisiones, porque ellos quieren hacer una democracia centralizada, donde no nos tomen en cuenta en nada y prefieren golpear a los trabajadores y a los mexicanos que enfrentar las políticas de los capitalistas, de los imperialistas, de las multinacionales. Eso no lo podemos permitir. Entonces hacemos un llamado a los ciudadanos a que podamos organizarnos en nuestras comunidades, en nuestras delegaciones, en nuestros municipios, en nuestros centros de trabajo, que podamos participar y revertir todo este abuso de la clase política gobernante. Gracias. Yo pienso que incluso es desasiado todo el procedimiento que se ha hecho prácticamente en todas las reformas, pero en ese escandaloso, más allá de lo que ustedes mencionan que es verdadero, me parece también escandaloso las pretensiones económicas que se le asignan a los magistrados. Un trabajador como cualquiera de nosotros tiene que esperar de 30 a 35 años para tener una pensión, y en el mejor de los casos pensiones que no garantizan una existencia de vida digna como lo marca la Constitución, y estos ministros se van a ir con todas sus pensiones al 100% de su salario, que no son salarios menores, como usted lo dice, efectivamente rebasan los 500,000 pesos mensuales, pero además todavía con otras prestaciones como son choferes, guardaespaldas y otro tipo de servicios que les pagan ellos. Es indignante que los mexicanos no tengamos la capacidad de respuesta y terminar con esto, porque es imposible que sigamos teniendo este tipo de situaciones en que una clase política que se ha enquistado en el poder, que se aprovecha del beneficio que los trabajadores generamos y los trabajadores seguimos en la misma. Así es, licenciado Luna. Pues nos vamos a más información en otro tema. Policías federales despedidos por la creación de la Gendarmería Nacional, bajo el argumento de que no son confiables, se manifestaron afuera de la Cámara de Senadores. Eso fue el pasado miércoles, en donde reclamaron que mientras a ellos que tienen más de 20 años de antigüedad, algunos 30 o algunos estaban a punto de jubilarse, se les aplica la prueba del polígrafo para descartarlos. Ellos creen que es para no darles la jubilación, mientras que dicen que a los autodefensas en Michoacán se les integra a las fuerzas policiales sin ningún control de confianza como se exige a los policías federales. Vamos a escuchar lo que nos dijo de viva voz. Óscar Espinosa Mata. Era yo inspector jefe de los cargos ya en mandos ya penúltimo del máximo grado de inspector general, con 30 años de servicio. ¿Cuántos despedidos van? Mire, tenemos un total hasta el momento de 2.500, argumentando que no pasaron el examen de control y confianza, y en diferentes términos, polígrafo, supuesta vinculación con delincuencia organizada, antidoping, pero a últimas, sin razón y sin sustento, los despiden y los separan del cargo. Nada más les hablan, les avisan que quedan despedidos o no les avisan. No, sí le avisan que por haber no aprobado los exámenes de control y confianza, los separan del cargo, ya, dejándolo en un total estado de indefensión y con toda una violación de los derechos humanos y constitucionales, toda vez que no contante con dejarlo sin trabajo, lo dejan boletinado en Plataforma México como pérdida de confianza. Entonces, a donde se quiera trabajar cualquiera de estos elementos preparado, porque todos estos son preparados, que nos costó, que el gobierno le costó mucho dinero prepararlo, lo mandan a la calle y no puede trabajar en otro lado, porque está boletinado por pérdida de confianza.
Yo quisiera saber si a la policía rural que están armando en Michoacán, que los armaron de la noche a la mañana, y muchos de esos sí vinculados con la delincuencia organizada, hoy ya están uniformados y con armas. Yo quisiera saber a qué edad pasaron su control y confianza. Sí, es paradójico. Bueno, hay muchos temas más, es hora de despedirnos y los invitamos a la caravana por el rescate del sistema hidrológico de Necaxa para recuperar un patrimonio de todos los mexicanos. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.